Mi nombre es Daniel Whitaker. Tengo 39 años y llevo 12 enseñando literatura en el Instituto Lincoln de Portland, Oregón. Siempre he sido una persona que presta atención a los detalles, ya sea analizando el subtexto de una novela o leyendo el ambiente durante una conversación. Noto cosas que la mayoría pasa por alto. Esa habilidad me sirvió mucho en el aula, pero nunca imaginé que la necesitaría para sobrevivir al peor periodo de mi vida. Durante casi 2 años, mi madre, Margaret, había estado luchando contra un cáncer en etapa avanzada. Los médicos le dieron 18 meses como máximo, pero llegó a 23. Era fuerte, terca, incluso hasta el último momento. En esos meses, dividí mi tiempo entre sus visitas al hospital, la gestión de sus cuidados y el intento de mantener mi matrimonio a flote. Mi esposa, Jessica, tenía 36 años en ese entonces. Llevábamos 8 años juntos, 6 de casados, o al menos eso creía yo. Viendo hacia atrás, puedo ver que las señales estaban ahí mucho antes de que quisiera reconocerlas. Jessica empezó a volverse distante unos 6 meses antes del deterioro final de mi madre. Al principio lo atribuí al estrés. Ver morir lentamente a alguien que amas le pasa factura a cualquiera. Pero su distancia no era por dolor. Era por algo totalmente distinto. Dejó de preguntar por el estado de mi madre. Iba al hospital solo para visitas breves, se quedaba 20 minutos y luego decía que tenía correos de trabajo que responder. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Lo protegía como si contuviera secretos de estado, girando la pantalla cada vez que yo entraba en la habitación. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás nuevas historias inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Las grietas en nuestro matrimonio se fueron ampliando, pero yo estaba demasiado consumido por los cuidados de mi madre como para investigar. Confiaba en Jessica. Ese fue mi error. Aprendí que la confianza debe ganarse continuamente, no darse a ciegas. 3 semanas antes del funeral de mi madre descubrí la verdad. Ocurrió casi por accidente. Jessica había dejado su portátil abierto en la encimera de la cocina. Ella estaba en la ducha y yo necesitaba revisar mi correo, ya que mi teléfono estaba sin batería. Cuando abrí el navegador, sus mensajes de Instagram ya estaban en pantalla. No estaba husmeando, no lo necesitaba. Todo estaba ahí. Mensajes de Elliot Granger. Ambos habíamos conocido a Elliot en la universidad. Era parte de nuestro grupo en la Universidad de Oregón, uno de esos tipos encantadores, pero en los que nunca se podía confiar del todo. Después de graduarse, se mudó a Seattle por trabajo y perdimos el contacto. O eso creía yo. Al parecer, Jessica no. Los mensajes se remontaban a 4 meses atrás. 4 meses de planes, de intercambios íntimos, de conversaciones sobre su futuro juntos. Nuestro futuro, debería decir, porque planeaban usar la herencia de mi madre para empezar su nueva vida. Jessica ya le había hablado del dinero que recibiríamos del patrimonio. Habían discutido sobre apartamentos en Seattle, calculado cuánto necesitarían para la entrada e incluso bromeado sobre lo conveniente del momento. Me quedé ahí, en la cocina, mirando esos mensajes y algo dentro de mí se volvió frío. No enfadado, no devastado, solo frío. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada mensaje, cada plan, cada broma cruel sobre mi madre moribunda siendo su golpe de suerte. Luego cerré el portátil y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Cuando Jessica bajó, con el pelo mojado y una sonrisa, esa sonrisa falsa que había perfeccionado, le pregunté qué quería para cenar. Dijo que pasta estaba bien. Cenamos en silencio, como veníamos haciendo desde hacía meses. Esa noche, cuando se durmió, contacté con Richard Morrison, un abogado que conocía por una consulta legal que había hecho para el distrito escolar. Le expliqué mi situación. Escuchó sin juzgar, tomó notas y me dijo que debíamos actuar rápido. En menos de 48 horas había presentado la solicitud de separación legal. Los papeles estaban listos, pero aún no entregados. Richard me explicó que en Oregón el tiempo era crucial y que debíamos asegurarnos de proteger todos los activos antes de que Jessica recibiera cualquier advertencia. Jugábamos a largo plazo. La conversación más importante fue con mi madre.
Todavía estaba lúcida la mayoría de los días, aunque la medicación para el dolor a veces le nublaba la mente. La visité una tarde a solas, envié a Jessica a un recado inventado y le conté todo. Le mostré los mensajes. Esperaba enfado, tal vez lágrimas. En su lugar, sonrió. Era una sonrisa triste, de esas que llevan décadas de sabiduría. Sabía que algo no estaba bien, dijo, con voz débil pero firme. Se le notaba en la forma en que te miraba, o más bien, en cómo ya no te miraba. Pasamos las siguientes 2 horas revisando su patrimonio. Mi madre siempre había sido meticulosa con sus finanzas. Trabajó 30 años como contadora antes de jubilarse y sabía cómo estructurar sus bienes. Junto con Richard, revisamos su testamento. Creamos fideicomisos, establecimos beneficiarios claros y levantamos barreras legales que harían imposible que Jessica reclamara algo. Cada cuenta fue reestructurada. Cada activo, protegido. Mi madre firmó los documentos con una mano temblorosa, pero con una determinación inquebrantable. También confirmó algo que ya sabía, que yo había mantenido una cuenta corriente separada durante todo el matrimonio, distinta de la cuenta conjunta del hogar. Esa separación resultaría crucial en las semanas siguientes. No dejes que ella se quede con lo que construí, me dijo. Trabajé demasiado duro para que acabe financiando una traición. Le prometí que no lo permitiría. Eso fue 2 semanas antes de su muerte. Durante esas últimas 2 semanas, mantuve la fachada. Volvía a casa cada noche, preparaba la cena, le preguntaba a Jessica por su día. Ella respondía con vaguedades, siempre pendiente de su teléfono. A veces la sorprendía sonriendo a la pantalla, esa sonrisa privada que la gente reserva para alguien especial. Antes era para mí. Ahora era para Elliot. La observaba, la estudiaba como a una novela en mis clases, buscando temas, motivaciones, el arco narrativo de su engaño. Ella nunca sospechó que yo sabía la verdad. Ese fue su error fatal. Confundió mi silencio con ignorancia. Mi madre falleció una mañana de martes, a mediados de agosto del año 2025. Le sostenía la mano cuando dio su último aliento. Jessica se suponía que debía estar allí, pero me envió un mensaje diciendo que había tráfico. Llegó 20 minutos después de la muerte de mi madre, aún mirando su teléfono al entrar en la habitación del hospital. Me abrazó, dijo todas las palabras adecuadas, pero no sentí nada. Era una extraña con el rostro de mi esposa. El funeral se programó para el sábado siguiente. Esos 4 días entre la muerte y el entierro fueron un borrón de gestiones, llamadas y papeleo. Jessica ayudó a su manera superficial, contactó con la funeraria, envió avisos, encargó flores, a los ojos de los demás, parecía una nuera ejemplar. Pero notaba los momentos en que salía para atender llamadas. Notaba cómo desaparecía por horas, diciendo que tenía que hacer diligencias para la ceremonia. Yo sabía a dónde iba y con quién. Richard trabajó rápido durante esos días. Los documentos de separación estaban finalizados. La herencia resuelta. Todo transferido según el testamento revisado de mi madre. El nombre de Jessica no aparecía en ninguna parte. Cada bien, cada cuenta, cada propiedad estaba en fideicomiso o a mi nombre antes del fallecimiento de mi madre. Todo legal, todo documentado, todo irreversible. La noche del viernes, víspera del funeral, Jessica vino a hablar conmigo mientras revisaba mi discurso fúnebre. Estaba en mi despacho, con el texto extendido sobre el escritorio. Entró sin tocar, algo que hacía desde hacía meses, otra señal de la falta de respeto que crecía. «Tenemos que hablar», dijo. La miré. Vestía informal, vaqueros y suéter, pero se había maquillado. Me pareció extraño para una noche tranquila en casa. Luego comprendí, seguramente venía de ver a Elliot. ¿Sobre qué?, pregunté. Vaciló, luego se sentó frente a mí. Por un momento creí que iba a confesar, que mostraría un atisbo de remordimiento o honestidad. Pero no. Creo que deberíamos hablar de nosotros, de nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí. Sabes que las cosas no van bien entre nosotros desde hace tiempo. Con todo lo que ha pasado con tu madre, creo que hemos estado evitando la conversación real. Me recosté en la silla, observándola.
¿Y cuál es esa conversación? Miró sus manos. Creo que deberíamos separarnos, tomarnos un tiempo, tal vez hacerlo permanente. La audacia casi me hizo reír. Iba a dejarme, pero quería presentarlo como una decisión mutua. Quería marcharse limpia, con la simpatía de nuestros amigos y familiares. Tal vez incluso con una parte de la herencia que creía venir en camino. ¿Cuándo decidiste esto? Pregunté con calma. No es algo repentino. Lo he pensado durante meses. ¿Meses? Dije. Qué interesante momento. Alzó la vista, molesta. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo que mañana enterramos a mi madre y eliges esta noche para decirme que quieres el divorcio. No quiero hacerlo más difícil, respondió. Solo creo que deberíamos ser honestos el uno con el otro. Honestos. La palabra flotó en el aire como una broma cruel. Quise lanzarle los mensajes en la cara, verla tartamudear buscando excusas. Pero no lo hice. Si eso es lo que quieres, Jessica, dije, podemos hablarlo después del funeral. Pasemos primero por mañana. Asintió, aliviada. Está bien, sí, después de mañana. Salió del despacho y minutos después la escuché al teléfono, con voz baja y animada, probablemente contándole a Elliot lo bien que había ido todo, lo tranquilo que lo tomé, que todo seguía según el plan. No tenía idea de que su plan llevaba semanas muerto. El sábado amaneció con un cielo despejado, ese tipo de clima perfecto de final de verano que parece inadecuado para un funeral. Me vestí con mi traje negro, el que mi madre me había regalado para mi 30º cumpleaños. Jessica llevaba un vestido negro conservador, perlas, el retrato de la viuda respetuosa. Conducimos por separado. Dijo que tal vez tendría que irse antes si se sentía abrumada. Yo sabía la verdadera razón. Elliot estaría allí, escondido entre la gente, y ella quería la libertad de escabullirse con él si surgía la oportunidad. El servicio se realizó en la funeraria Morrison y Son, en la calle Burnside, un lugar que mi madre había elegido meses antes. Había pagado todo por adelantado, escogido su ataúd e incluso dejado sugerencias para la música. Controló todo hasta el final. Así era Margaret Whitaker. La sala se llenó rápido. Mi madre era muy querida en la comunidad, excompañeros de su firma contable, vecinos, miembros de su club de lectura, antiguos alumnos míos que la habían conocido en eventos escolares. La sala murmuraba con conversaciones discretas, recuerdos, condolencias. Jessica se movía por el lugar como en un evento social. Abrazaba a gente que apenas conocía, aceptaba condolencias con elegancia ensayada, interpretando a la perfección a la nuera afligida. La observaba desde el otro extremo del salón y solo sentía desprecio. También vi a Elliot, de pie al fondo, intentando pasar desapercibido. Se había afeitado la barba desde la última vez que lo vi, pero lo reconocí de inmediato. Cruzamos miradas una sola vez y apartó la vista enseguida. La culpa hace eso en la gente. El servicio comenzó a las 11. El director de la funeraria, un hombre de voz suave llamado Thomas Bryant, pidió a todos tomar asiento. Me senté en la primera fila. Jessica a mi lado, lo suficientemente cerca como para aparentar unidad, lo bastante lejos para evitar contacto. Detrás, el sonido de la gente acomodándose, el crujido de los programas, algún sollozo. Thomas dio las palabras iniciales y luego presentó al pastor Williams, de la iglesia metodista a la que asistía mi madre. El pastor habló unos 15 minutos sobre la fe, la fortaleza de Margaret y el legado que dejaba. Fue un discurso genérico, pero bien intencionado. Cuando terminó, me miró y asintió. Era mi turno. Caminé hacia el podio, con mi discurso doblado en el bolsillo, aunque apenas lo necesitaba. Lo había memorizado palabra por palabra. Miré a la multitud, a los rostros de quienes habían conocido y respetado a mi madre. Luego miré a Jessica, en la primera fila, fingiendo secarse las lágrimas con un pañuelo mientras revisaba su teléfono. Mi madre, Margaret Whitaker, me enseñó muchas cosas. Empecé, con voz firme y clara. Me enseñó el valor del trabajo duro. Me enseñó a prestar atención a los detalles. Me enseñó que el carácter se revela no en lo que decimos, sino en lo que hacemos cuando creemos que nadie nos observa. Hice una pausa, dejando que esa última línea se asentara en la sala.
Mi madre fue contadora durante 30 años. Entendía los números, pero más que eso, entendía a las personas. Podía leer un balance y decirte no solo lo que decían los números, sino lo que significaban. Lo que revelaban sobre quién estaba detrás. Tenía el don de ver patrones, de notar cuando algo no cuadraba. Vi a Jessica moverse incómoda en su asiento. Bien. En sus últimos meses, incluso luchando contra el cáncer, incluso mientras su cuerpo la traicionaba, su mente permaneció aguda. Notaba cosas. Cambios en el comportamiento, inconsistencias, pequeñas traiciones disfrazadas de amabilidad. Ya no la miraba, pero podía sentir su atención clavada en mí. Notaba, por ejemplo, cuando alguien visitaba su habitación del hospital pero pasaba más tiempo en el teléfono que hablando con ella. Notaba cuando alguien decía hacer mandados y regresaba horas después sin nada que mostrar. Notaba patrones de ausencia, excusas convenientes y esa peculiar frialdad que a veces se disfraza de estrés. La sala quedó completamente en silencio. Todos escuchaban ahora, realmente escuchaban, percibiendo que aquello no era un elogio cualquiera. Mi madre me dijo algo importante durante nuestra última conversación real. Dijo que la lealtad no se demuestra con grandes gestos, sino con la acumulación de pequeñas acciones constantes a lo largo del tiempo. Dijo que la traición funciona igual. Rara vez es un solo gran momento. Son decenas de pequeños momentos, pequeñas decisiones, pequeñas mentiras que se acumulan hasta convertirse en algo enorme. Saqué un pequeño fajo de papeles del bolsillo de mi chaqueta. No era mi discurso fúnebre, era otra cosa. No los leí, solo los sostuve, lo suficientemente visibles para que Jessica pudiera verlos desde donde estaba sentada. 3 semanas antes de que mi madre muriera, hizo algunos cambios en su patrimonio. Fue muy específica con lo que quería y con el porqué. Quería asegurarse de que todo por lo que había trabajado, cada dólar que había ganado, cada bien acumulado durante 40 años de planificación cuidadosa, terminara en manos de personas que valoraran la lealtad y la integridad. Quería garantizar que su legado no pudiera ser reclamado por alguien que solo esperaba su muerte para comenzar una nueva vida. Jessica se levantó bruscamente. Su rostro se puso blanco. Varias personas la miraron. Murmuró algo sobre necesitar aire y se dirigió hacia el pasillo. Pero yo aún no había terminado. Mi madre también me enseñó la importancia de la documentación. Continué. Era contadora, después de todo. Creía que todo lo importante debía registrarse, verificarse y archivarse correctamente. Así que, cuando descubrió que alguien cercano a nuestra familia planeaba usar su herencia para financiar una nueva relación, para comenzar de cero con otra persona, se aseguró de documentarlo todo: registros telefónicos, mensajes de texto, conversaciones financieras sobre cuánto dinero esperaban recibir y cómo planeaban gastarlo. Jessica se quedó paralizada a mitad del pasillo. Pude ver sus hombros temblando. Elliot ya había salido de la sala. Lo hermoso de la verdad, proseguí, con voz aún calmada, medida, es que no necesita gritar. No necesita espectáculo. Solo necesita ser dicha con claridad, en el momento correcto, ante las personas adecuadas. Mi madre lo entendía. Sabía que, a veces, la forma más poderosa de justicia es simplemente permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Doblé los papeles y los guardé de nuevo en el bolsillo. Luego miré directamente a Jessica, que seguía de pie en el pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de humillación y rabia. «Mamá, me enseñaste bien», dije. «Me enseñaste a leer la habitación, a confiar más en la documentación que en las palabras, y a nunca confundir el silencio con la ignorancia. Descansa en paz sabiendo que todo lo que construiste está exactamente donde querías, protegido, seguro y fuera del alcance de quien confundió tu generosidad con debilidad». Me aparté del podio. La sala permaneció en silencio varios segundos. Luego el pastor William se levantó, visiblemente inseguro de cómo continuar, y sugirió que nos trasladáramos al cementerio. La gente empezó a salir lentamente, susurrando entre ellos, mirando alternativamente a Jessica y a mí. Jessica no fue al entierro. Salió de la funeraria por una puerta lateral, tambaleándose sobre sus tacones. El maquillaje perfectamente aplicado se le corría por la cara. La vi subir a su coche y salir del estacionamiento a toda velocidad.
Varias personas preguntaron si estaba bien, si alguien debía ir tras ella. Simplemente dije que estaba abrumada por el dolor. Que lo interpretaran como quisieran. En el cementerio, bajo el toldo gris junto a la tumba, me quedé con los amigos más cercanos de mi madre y observé cómo bajaban su ataúd a la tierra. El grupo era pequeño, unas 20 personas. El pastor dijo una última oración. Algunos arrojaron flores. Algunos lloraron. Yo no. Ya había llorado en privado semanas atrás, cuando entendí que estaba perdiendo a la única persona que realmente había estado de mi lado. Cuando todos se fueron, me quedé unos minutos más. Solo yo, con los sepultureros esperando respetuosamente a lo lejos. Miré la tierra recién removida, las flores esparcidas sobre el ataúd. Gracias, mamá, dije en voz baja. Por todo. Luego caminé hasta mi coche y conduje de regreso a casa. Las cosas de Jessica ya no estaban. Debió empacar mientras yo estaba en el cementerio. Su armario vacío. Sus productos del baño desaparecidos. Incluso las fotos de ella habían sido quitadas de las paredes. Había dejado las fotos de nosotros juntos. Probablemente pensó que querría quemarlas yo mismo. En la encimera de la cocina encontré un sobre. Dentro había papeles de divorcio ya firmados por ella, junto con una breve nota escrita a mano. Me humillaste frente a todos, frente a tu madre muerta. Eres cruel y vengativo, y me alegra alejarme de ti. Mi abogado se pondrá en contacto para hablar sobre la herencia. Casi me reí. Su abogado se pondría en contacto para hablar de la herencia, como si hubiera algo que discutir. Le tomé una foto a la nota, la añadí a mi creciente archivo de documentación y llamé a Richard. Se fue, le dije. Me dejó los papeles del divorcio. Bien, respondió. Eso lo hace más sencillo. Los presentaré el lunes por la mañana. Con los documentos de separación ya registrados y las transferencias del patrimonio completadas antes de la muerte de tu madre, no tiene nada que disputar. Oregón es un estado de distribución equitativa, pero dado que los bienes de tu madre fueron transferidos a ti antes de su fallecimiento y nunca se mezclaron con bienes conyugales, Jessica no tiene derecho a nada. La casa está a tu nombre, la compraste antes del matrimonio. Tu pensión como profesor está protegida. Ella se irá exactamente con lo que trajo al matrimonio, que si no recuerdo mal, eran unos $14,000 en deudas de tarjeta de crédito que tú pagaste. ¿Y Elliot? Pregunté. ¿Qué hay con él? No forma parte del divorcio. Aunque, si Jessica planea usarlo como salvavidas financiero, quizá quiera reconsiderarlo. Estuve investigando. Elliot Granger trabaja en ventas para una empresa de suministros médicos en Seattle. Gana unos $70,000 al año, vive en un apartamento de una habitación en Capitol Hill que cuesta $2,300 al mes, y según sus redes sociales, le gusta gastar dinero en equipo de ciclismo y cerveza artesanal. No es precisamente un boleto dorado. Agradecí a Richard y colgué. Luego me serví un vaso de whisky, la marca favorita de mi madre, y me senté en el porche trasero a ver el atardecer sobre el vecindario. Estaba tranquilo. En paz, incluso. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Jessica no impugnó nada. No podía. Cada bien estaba contabilizado, cada protección en su lugar. Intentó, a través de su abogada, argumentar que merecía una compensación por daño emocional y años de apoyo durante la enfermedad de mi madre. Richard cerró ese intento con una sola carta que detallaba su infidelidad documentada, sus planes de usar el dinero de la herencia con su amante y la cronología de su traición. Su abogada le aconsejó aceptar el acuerdo y seguir adelante. Lo hizo. En los días posteriores al funeral, varios colegas de la escuela se pusieron en contacto conmigo. Algunos habían estado en el servicio y presenciado todo. No hicieron preguntas directas, pero sus mensajes dejaban claro que entendían lo ocurrido. Varias amigas de mi madre también llamaron para ofrecer apoyo, sorprendentemente, para decirme que nunca habían confiado del todo en Jessica. Fue extraño, pero también reconfortante saber que otros habían visto lo que yo no quise ver antes. Supe, por amigos en común, que se mudó a Seattle con Elliot. Duraron unos 4 meses. Al parecer, la realidad no coincidía con su fantasía romántica.
vivir en un apartamento pequeño con un solo ingreso, lidiar con facturas reales en lugar de una herencia imaginada, intentar construir una relación sobre la base de una traición, todo se derrumbó rápido. Lo último que supe es que Jessica volvió a Portland y trabaja como administradora en una clínica dental. No hemos hablado desde el funeral. Por mi parte, seguí enseñando. En primavera, el Instituto Lincoln me ofreció el puesto de jefe de departamento y acepté. El ascenso vino con un aumento que elevó mi salario a poco más de $85,000 al año, cómodo para Portland y una validación a mis años de dedicación. El trabajo me mantuvo enfocado, me dio propósito. Fundé un club de lectura en honor a mi madre, que se reúne cada 2 jueves en la biblioteca local. Leemos de todo, desde clásicos hasta ficción contemporánea, y encontré una alegría genuina en debatir literatura con personas que la aman tanto como yo. Vendí la casa 1 año después. Demasiados recuerdos, buenos y malos. Compré un lugar más pequeño en el distrito de Hawthorne, cerca de cafeterías y librerías, el tipo de vecindario que a mi madre le habría encantado. Usé parte de su herencia para crear un fondo de becas en la Universidad de Oregón para estudiantes de contabilidad, con su nombre. No se trataba del dinero, sino de asegurar que su legado significara algo más allá de las cifras. Salí con algunas personas, aunque con cautela. La confianza no vuelve fácil después de algo así. Pero aprendí a entender mejor a la gente, a detectar las señales de advertencia, a valorar la consistencia por encima de la química. Comprendí que la lealtad se demuestra con acciones, no con palabras, y que la persona correcta estará presente incluso cuando las cosas se pongan difíciles, especialmente entonces. Mirando atrás, desde este punto en el año 2028, 3 años después de la muerte de mi madre, no me arrepiento de cómo manejé las cosas. Algunos podrían decir que fui frío, calculador, incluso cruel por exponer a Jessica en el funeral de mi madre. Pero hay algo que no entienden. Yo no la expuse. Solo permití que la verdad existiera en la misma habitación que todas esas personas que creían conocerla. Dejé que enfrentara las consecuencias naturales de sus propias decisiones, tomadas libremente, repetidas durante meses. No destruí su vida. Ella lo hizo sola. Un mensaje, una mentira, una traición a la vez. Mi madre me enseñó que la venganza no trata de volumen ni de espectáculo. Trata de claridad. De asegurarte de que la gente entienda exactamente lo que pasó y por qué, sin distorsiones ni adornos. Trata de documentación, de tiempo y de la fría satisfacción de ver a alguien darse cuenta de que fue observado todo el tiempo. Jessica pensó que era astuta, pensó que era cuidadosa, que podría esperar la muerte de mi madre y marcharse con simpatía y dinero. Subestimó 2 cosas, la mente aguda de mi madre y mi disposición a prestar atención. Al final, ese error le costó todo lo que había planeado. Visito la tumba de mi madre cada pocos meses. Le llevo flores frescas, normalmente girasoles, sus favoritas. Le cuento sobre los becarios, sobre el club de lectura, sobre la vida pequeña y tranquila que construí de las cenizas de aquel año terrible. Y a veces, cuando estoy allí solo, le agradezco de nuevo por enseñarme que el silencio no es debilidad. A veces el silencio es estrategia. A veces el silencio es la declaración más fuerte que se puede hacer. Lo curioso de la traición es que revela el carácter de ambos lados. Te muestra quién es realmente alguien cuando cree que se está saliendo con la suya. Pero también te muestra quién eres tú cuando todo se desmorona. Descubrí que soy hijo de mi madre, paciente, observador, estratégico y absolutamente incapaz de permitir que alguien confunda mi amabilidad con estupidez. Ese es el verdadero legado que me dejó. No el dinero, no la casa, no los fideicomisos ni las protecciones legales. Me dejó la comprensión de que la justicia no siempre viene de los tribunales ni de las confrontaciones. A veces viene simplemente de documentar la verdad, proteger lo que importa y dejar que la gente enfrente las consecuencias que se ganó. Jessica quería un nuevo comienzo financiado por la muerte de mi madre. En cambio, obtuvo exactamente lo que merecía, nada más que la verdad, dicha con claridad, en el momento en que más dolía. Y yo, conservé mi integridad, el legado de mi madre y la paz mental que da saber que nunca descendí a su nivel. Solo igualé su energía con preparación, su engaño con documentación y su traición con la fría y limpia precisión de las consecuencias. Si disfrutaste esta historia,
Dale me gusta a este vídeo y deja un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.